tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a una nueva edición de Es Política, ya saben, el programa de entrevistas, de análisis, de tertulia de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. También recuerden que nos pueden seguir desde nuestra página web en esdiario.com, en la página web del periódico, desde la cual pues se pueden informar diariamente de todas las noticias de actualidad, de todas las últimas horas, de toda la información. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a hablar de dos asuntos fundamentales que están copando la actualidad, desde luego, de estos últimos días, de estas últimas semanas. Por una parte está la tragedia, por desgracia, desgraciada, la catástrofe en Valencia por la Dana, y por otra parte está el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que ya es presidente electo de Estados Unidos. Y para ello, para analizar también la derivada de la comunicación, de cómo están comunicando nuestros dirigentes aquí en España, Donald Trump, Kamala Harris en Estados Unidos, para ver esos detalles más interesantes, ¿no? Pues tenemos con nosotros a Cassandra López, que es politóloga, experta en comunicación política, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Cassandra, un placer, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Hugo, un placer. Bueno, comenzamos, como decíamos, con el tema de la Dana, pero la Dana ya no tanto. Ahora hay una guerra política en ciernes de responsabilidades, evidentemente, que ya se ha abierto, pero sin entrar en ese asunto, entrando ya en el asunto de la comunicación política, de lo que tú eres experta, me gustaría, digamos, analizar, ¿no? esa comunicación, además una comunicación en tiempos de crisis que tiene un apartado especial, ¿no? En los estudios de comunicación política, en la ciencia política, el tema de comunicar en crisis tiene siempre un apartado especial porque es francamente difícil. Si ha de comunicar para un líder político es difícil en general, comunicar en crisis todavía lo es más, ¿no, Cassandra? Así es. De hecho, una de las grandes tareas pendientes que yo creo que podríamos ver en nuestro país, y sobre todo podríamos ver derivado de lo que está sucediendo en la Dana, en Valencia, es la necesidad de tener un plan de comunicación de crisis. Sí, sí. Indudablemente. O sea, yo creo que uno de los grandes fallos que ha habido, y ya entro en faena prácticamente, es una estrategia de comunicación acertada. Claro, estamos viendo, por una parte, sobre todo, que no está habiendo, esto lo primero que se dice, ¿no? en comunicación política, sobre todo en comunicación de crisis, es erigir a un portavoz en crisis que tenga capacidad de empatía, que tenga capacidad de conectar, ¿no? Con la población, que sea capaz, evidentemente, de transmitir correctamente las indicaciones, las informaciones, etcétera. Y hemos visto, centralizándolo primero en el caso de la Generalitat, hemos visto que no hay un portavoz, que hay múltiples portavoces, que son los consejeros y las conselleras, que cometen fallos, como vamos a verlo en pantalla, la consellera de Interior reconociendo poco menos que no sabía que existía el ESALERT. Escuchen. No, bueno, lo vamos a ver a continuación, pero en todo caso, no hay un portavoz único, parece, de la Generalitat, y eso parece que es un error, ¿no? Bueno, más que un error, atiende a cómo está dividido ese reparto, esa delegación de funciones, ¿no? Pensamos que Mazón, como presidente de la Generalitat, debería quizás haber sido la persona que ejerciera esa portavocía de cara a la ciudadanía, pero hemos visto en un primer momento a Núria Montes, la consellera de Turismo, luego hemos visto a la consellera de Justicia. Bueno, ha sido todo un poco, otros consejeros que también han ido saliendo, ha sido quizás también un elemento distractor de cara a la población civil, decir, bueno, ¿y con qué segmento me quedo? Luego vimos también el Gobierno de España, vimos al ministro Óscar Puentes, por cierto, comunicando bastante eficazmente sí, en redes sociales, en X, la gente, tanto de un espectro político como de otro, sí que es cierto que le reconocía y le agradecía esa información en tiempo real. Sí, indudablemente quizás ha sido uno de los grandes errores, de los grandes fallos, no tener una portavocía única, una voz única, y sobre todo no tener un canal único en el que entrar e informarnos. Vamos a escuchar, ahora sí que lo tenemos preparado, vamos a intentar también conseguir el total de Núria Montes, que lo estaba relatando Cassandra, pero vamos a ver antes el de la consellera de Justicia, que es más reciente, de esta misma semana, en donde, bueno, pues decía que desconocía la existencia del sistema alertas ESALERT, luego ciertamente lo rectificó, parece, en sus redes sociales, pero esto dijo. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALERT.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Bueno, Cassandra, si fueras asesora política, como también lo has sido en su momento, si fuera, pero en este caso, hipotéticamente, si fueras asesora política de estas dos consejeras, ¿qué le dirías? Es decir, ¿qué errores han cometido? ¿Qué le dirías? No vuelvas a hacer lo que no tendrían que volver a hacer. ¿Qué enseñanza o qué lección le darías como asesora política si fueras? Bueno, vamos por partes porque, claro, una cosa fue Nuria Montes, otra cosa fue la consellera Exacto. de Justicia ayer. Vamos de atrás adelante. En el caso de Nuria Montes, de la consellera de Turismo, indudablemente que mostrara empatía. O sea, yo entiendo que en ocasiones las situaciones nos pueden superar, podemos no saber cómo comunicar de forma eficaz, podemos estar nerviosas, claro que sí, es una situación lamentable, es una situación abrumadora, con tantas víctimas, y veremos a ver cuando se termine y se actualice finalmente esa cifra, ¿no? Eso vaya por adelantado, pero le faltó empatía. Probablemente lo que ella quería decir de fondo era, por favor, señores y señoras, no salgan de sus casas, no podemos ahora mismo comunicarles, pero le falló indudablemente y se lo ha reprochado ampliamente la sociedad civil. Luego pidió disculpas, se vio, quizás tarde, quizás no tuvo que haber llegado, pero indudablemente. Y en el caso de la consellera de Justicia, ahí lo que se vio es por qué tuvo que hacer esas declaraciones, honestamente. Claro, es que nadie le encuentra sentido, sinceramente, efectivamente. Efectivamente, o sea, Claro. Yo no le habría recomendado que saliera. Muchas veces se tiende a, nos ponen un micrófono delante, tenemos que comunicar. ¿Por qué? Pero ahí volvemos a lo que decías antes, Cassandra, de no hay un canal único, que claro, en estos casos lo mejor, lo que se recomienda, cualquier politólogo, es declaración institucional, Totalmente. a medios de comunicación y no un canutazo, que es lo que estamos viendo, que es cuando te ponen no sé cuántos micrófonos de diferentes medios de comunicación. Eso para empezar, ¿no? Y segundo, la portavocía única, elegir a una persona de portavoz único y que hable en nombre de todo el gobierno. Y ya luego, cuando pase un poco la crisis, digamos, pues ya sí que evidentemente cada conseller, incluso también evidentemente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pues salir, dar explicaciones, pero cuando pase toda la vorágine. Pero cuando estamos en mitad de la crisis, lo normal es, uno, declaración institucional, no canutazos a medios de comunicación, y segundo, entiendo, portavocía única, ¿no? Totalmente, o sea, una portavocía única hubiera sido mucho más eficaz. Sobre todo, quizás incluso el tema de la desinformación hubiera descendido. Hemos visto, y es aterrador, la cantidad de desinformación, la cantidad de bulos que está circulando estos días en redes sociales. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando hay tantas voces hablando, tantos interlocutores, se genera ruido. Y al final acabamos en una derivada que es la infoxicación. O sea, una intoxicación informativa descomunal. Claro, en cuanto al tema de la desinformación, que parece un apartado muy importante, ahora vamos a hablar también de la comunicación política del Gobierno de España, sobre todo esa declaración institucional que dio Pedro Sánchez el otro día como presidente, bueno, en rueda de prensa, porque hubo preguntas, ¿no?, de los periodistas en la sala de prensa de la Moncloa. Pero antes, desinformación, me parece un tema muy interesante, un tema que está de máxima actualidad, porque creo que en esta tragedia hemos visto una cantidad de bulos por segundo difícilmente cuantificables incluso. ¿Cómo, digamos, sortear la desinformación o cómo, de alguna forma, intentar contener o delimitar la desinformación? Porque, insisto, hemos visto una cantidad de bulos por segundo difícilmente cuantificables en esta tragedia. La verdad que habrá quien tenga la opinión de que es luchar contra molinos de viento, pero es que a nada que hagamos ya estamos aportando. O sea, por mucho que sea un granito en mitad del desierto. ¿Cuáles son las claves? Es muy complicado, no lo voy a negar, pero una alfabetización mediática puede resultar clave, pero clave, fundamental. Decir a la población, no decirle este medio sí, este medio no voy por ahí, voy por crear esa conciencia social en torno a la ciudadanía, de que contrasten, de que no den por válido todo vídeo que vean en redes sociales. Claro. Pero aquí también está la diferencia entre ser un medio de comunicación y ser un influencer. Un medio de comunicación, nosotros como periodistas o como profesionales de la información, tenemos la obligación, no la necesidad, no, la obligación de cumplir un código deontológico y, digamos, unas diligencias informativas que le llaman. Y entre ellas, evidentemente, está el contrastar la información. Es decir, nosotros hacemos la tarea de depurar.
de nos llega una información, contrastamos esa información y luego se publica. Evidentemente siempre podemos cometer errores, somos humanos, y que publicar en algunas ocasiones pues información que no es del todo correcta, como por desgracia se ha visto en ocasiones, y todos podemos cometer errores, todos los medios de comunicación, sean de la ideología que sean, pueden cometer errores, pero desde luego los medios de comunicación y los profesionales de la información tenemos la obligación de cumplir esas diligencias informativas y intereses al contrastar, pero un influencer, un tuitero, un youtuber, evidentemente no, porque no es un medio de comunicación. Entonces ahí puede publicar lo que sea. Entonces, decirle a la población, uno, si se informa a través de las redes sociales, que corría el riesgo, evidentemente, de comerse información que no ha cumplimentado las diligencias informativas, ¿no? Totalmente, y de hecho, añadiendo a lo que acabas de comentar, yo también como periodista, la parte que también me hierve la sangre, como veo que también es tu caso, es que no solamente estamos obligados a contrastar esa información, a contrastarla, a ofrecer información veraz, sino que no nos olvidemos, es un derecho que tiene la población civil, que tiene la ciudadanía, y tenemos ese compromiso ético que no lo tiene un influencer. Un influencer lo tiene con ganar followers, con aumentar ese número de seguidores, ese número de likes. Ojo, que vaya por adelantado. Encomiable también la labor que están haciendo muchos influencers en la Comunidad Valenciana. Lo cortés no quita lo valiente, pero indudablemente la población civil tiene que tener, más que el criterio, tiene que tener ese conocimiento de no voy a dar por válido todo aquello que me encuentro, ni siquiera todo aquello que me llegue por WhatsApp, por mucho que pueda llegar de un familiar. O sea, Maldita, una de las verificadoras, al igual que Neutral, está haciendo un trabajo ímprobo, bueno, y así podría seguir con muchas de ellas, pero uno de los grandes eslóganes es que no te la cuelen. Claro, claro. Y aquí también está el choque entre libertad informativa, que es un derecho fundamental, el acceso a información pública, que está consagrado incluso en la Constitución española, exacto, pero claro, aquí chocan, ¿no?, el derecho a la información con el de que todo el mundo pueda erigirse informador, que yo creo que son dos cosas, evidentemente, que son muy difíciles de compatibilizar, porque, insisto, hay un derecho fundamental, como es lógico y tiene que haberlo, de acceso a información pública, y otra cosa ya es que cualquiera puede ser catalogado de informador, sin estar bajo las siglas de un medio de comunicación o bajo el código deontológico que nos rija a los periodistas, ¿no?, a los profesionales de la comunicación. De hecho, eso es un debate muy interesante que siempre hay dentro de la profesión, que es ¿por qué? De hecho, es lo primero que te preguntan los estudiantes cuando llegan a periodismo y dicen, ¿por qué nosotros no tenemos una colegiatura obligatoria como tienen, por ejemplo, la abogacía, o como tienen los economistas, los médicos, etcétera? Bueno, es muy sencillo. Por el artículo 20 de la Constitución española, que sí, tienes derecho a recibir información veraz, pero tienes la libertad de expresión. Claro, claro. Y es muy complicado regular la profesión desde esa perspectiva. Por eso apelo a ese sentimiento ciudadano de informarse por fuentes, no tanto oficiales como fuentes veraces. Claro, fuentes veraces y sobre todo que contrasten, que lean un medio de comunicación, que lean otro, y conforme hacen ese juego, yo creo que la mayoría de gente lee en medio de una línea editorial y en medio de otra, para un poco intentar contrastar la información y ver, o más que contrastar, ver diferentes puntos de vista. Pues no, pues lo mismo que hagan con las redes sociales, que si leen un tuit o escuchan a un youtuber, pues hombre, al menos que intenten teclear eso en Google, a ver si efectivamente hay otros medios de comunicación, o hay incluso otros influencers que lo tratan o no ese tema, y si desde luego es únicamente quien lo trata, bueno, pues hay muchas posibilidades de que sea un bulo, porque desde luego aquí, con toda la competencia que hay en los medios de comunicación, en cuanto uno saca una exclusiva, el otro intenta ampliar, otro medio de comunicación, ampliar al menos la exclusiva del otro, con lo cual es muy fácil que si es algo, una información real y veraz, que haya muchos más medios de comunicación que traten esa misma información y no solamente uno, ¿no? Con lo cual, si tenemos una información que puede ser susceptible de ser un bulo, es tan sencillo como teclearle en Google y ver si otras personas lo tratan o no. Sí, de hecho es que estamos asistiendo hacia una sociedad que va más hacia el fast food consume, o sea, que es un consumo de comida rápida, de información, y eso es lo que hace que los medios muchas veces vayan de forma atropellada, y no los medios, también lo que se mueve en redes sociales. Hemos visto cómo imágenes que se estaban filtrando, imágenes que se estaban difundiendo en redes sociales de la catástrofe de la Dana en la Comunidad Valenciana, a lo mejor no correspondían a la Comunidad Valenciana. Claro. Comunicación política, hemos hablado de los problemas de comunicación dentro de la Generalitat. Ahora, comunicación del Gobierno de España. Bien, aquí evidentemente enroca con una cuestión de actualidad, si debería o no haber declarado la emergencia nacional, y por tanto el Ministerio del Interior, que es quien le corresponde la competencia de declararlo, de haber declarado esa emergencia nacional, por tanto asumir ese mando único, y ese mando único también incluye pues el mando de la comunicación, es decir, empezar ya a comunicar en primera persona de los avances de la tragedia, etcétera.
etcétera. Pero más allá de eso, comunicación institucional de Pedro Sánchez de esta pasada semana, en donde anunció el paquete de ayudas, de medidas para la Comunidad Valenciana. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Cómo valoras en términos genéricos la comunicación por parte también del gobierno de España? Bueno, digamos que, insisto, no es fácil comunicar en crisis, como decía al inicio, y esa necesidad, ¿no?, de tener, aunque sea, no digo un manual, porque al final luego eso queda siempre en un despacho, pero sí al menos una pequeña guía, ¿no?, de cómo gestionar una crisis comunicativa. Por ejemplo, no declaraciones larguísimas, como la que hemos visto por parte incluso hasta el presidente del gobierno de otro día, una declaración, vamos, no lo he minutado, pero desde luego más de media hora seguro. Es decir, quizás en estos casos es más fácil un mensaje rápido y conciso que no una declaración, digamos, de minutos o de horas, y contabilizamos incluso hasta las preguntas, ¿no? Bueno, ahí no se trata tanto de hacer un discurso más largo o menos largo, porque pensemos que está destinado a los periodistas y las periodistas, o sea, está destinado a los profesionales de la comunicación para que decodifiquen y ofrezcan el mensaje, como yo siempre digo, masticado a la población. Sí, pero aquí también hay una estrategia, y esto lo conocemos todos y lo asesoramos. Yo nunca he hecho labor de asesoría, soy politólogo, nunca he hecho labor de asesoría a políticos, pero desde luego hay una estrategia, y es, si no nos compensa mucho las preguntas, porque es un caso que nos puede llegar a desgastar, cuanto más largas sean las respuestas a las preguntas o cuanto más largas sean la rueda de prensa antes, menos tiempo hay evidentemente luego para las preguntas, y menos preguntas por tanto habrá. Esto de hacer ruedas de prensa larguísimas o declaraciones larguísimas, intervenciones larguísimas, es una estrategia política también. No sé hasta qué punto en este caso pudo haber sido así, porque desconozco en este caso qué estrategia comunicativa se llevó. Sí que puedo decir que también es cierto que se llevaban dentro de esa rueda de prensa un montón de medidas, una batería de medidas. Sí, quizás sí que a lo mejor haber hecho un mensaje, digamos, no te digo más corto, sino sí quizás más breve en algunas afirmaciones, haber puesto más fácil quizás a los compañeros de los medios de comunicación luego hacer esa síntesis, pero tanto como que pudiera haber una estrategia, ahí no lo tengo tan claro. Creo que en ese momento la imagen que mostró fue de un presidente de España, que la persona de la máxima responsabilidad de este país, que dirigía un mensaje, comunicaba las medidas que se iban a implementar. Y a partir de ahí yo creo que quizás a la eficacia comunicativa en este momento pues no era donde él tenía el Y ahora puesto. vamos a entrar de lleno en un asunto que fue también de máxima actualidad, que también de máxima polémica. Casa Real, los Reyes de España en Paiporta, visitando a los vecinos. Por una parte estamos viendo imágenes ahora mismo en pantalla. ¿Fue un error o no fue un error de Casa Real esto? Bueno, a nivel comunicativo, lo que estamos viendo en pantalla, claro, pues aquí también está el debate, ¿no? Unos dicen que fue un error de cálculo, como dijo incluso hasta Óscar Puente, el ministro de Transportes del Gobierno de España, fue un error de cálculo de Casa Real, y otros dicen que ha ganado, o sea, esta cercanía que han finalmente mostrado, porque fue una decisión personalísima, según ha trascendido a prensa, del rey Felipe VI, pese a las medidas, a las exigencias de su equipo de seguridad, de mantenerse y no salir por riesgos de seguridad, pues quiso salir, se acercó. ¿Esto ha beneficiado en términos de estrategia a la Casa Real o no? Indudablemente. O sea, la imagen de la Casa Real ha salido reforzada, incluso dentro de esa población que no pueda tener un sentimiento monárquico, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque se quedaron, estuvieron hablando con la gente, incluso recordemos el caso, no sé si sale las imágenes, sí, creo que ya ha salido, el caso de esos dos chicos jóvenes que interpelaron al rey y se quedaron hablando con él. El rey se quedó hablando con ellos y luego al final se fundieron en un abrazo. O sea, vimos al día siguiente la prensa de cualquier línea editorial, de cualquier espectro, cómo sí que reconocían esa labor que hizo los reyes. Y además no nos olvidemos que dentro de la parte de las demandas políticas que tenía la población en la comunidad, bueno, en Valencia, en Paiporta, en todas esas zonas, todos esos pueblos afectados, era dónde estaba la Casa Real. Porque anunció el jueves, por cierto, si mal no recuerdo, si no fue el jueves, fue el viernes, su deseo de querer ir a estos pueblos afectados y visitarlos. Y la verdad que no lo tuvieron fácil, ¿eh?
Y aquí está la otra parte, y es que por motivo de seguridad, todo hay que decirlo evidentemente, pues Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no acompañó, digamos, en esa visita del rey Felipe VI a los vecinos, no acompañó al jefe del Estado, fue criticado también por ello, incluso hasta por la oposición, pero más allá de eso, la estrategia en un primer momento, luego sí que es cierto que se moduló, digamos, lo moduló Pedro Sánchez precisamente en esa rueda de prensa que hemos visto, que hemos comentado antes, ¿no?, de esta semana. Claro, lo primero es que había grupos ultra organizados. Ahora estamos viendo que sí, ciertamente había grupúsculos ultra, pero parece que quienes llevaron a cabo esos primeros altercados, abucheos, también incluido al rey Felipe VI, a los reyes de España, también a la reina Leticia, pues parece que no eran grupos ultra. Claro, cuando se desconoce, porque esto lo investigó la Guardia Civil, lo investigó también un juzgado de Torrent, llegó un atestado a la Guardia Civil donde se decía que, bueno, que estos eran vecinos ahí, que a pesar de que había identificados personas pertenecientes a grupos ultra, los que perpetraron, parece, esos abucheos, al menos en su inmensa mayoría, no estaban, digamos, en organizaciones ultra. Cuando se desconoce esa información, porque esto hasta que la Guardia Civil no investigó, hasta que no dio ese atestado al juzgado de Torrent, yo creo que ha sido un error, ¿no?, salir desde el gobierno de España diciendo esa teoría del tema de la ultraderecha, insisto, cuando se desconocía del todo esa investigación todavía de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, sí que es cierto que incluso a día de hoy sigue siendo pronto para ver, digamos que los tiempos de investigación tienen sus tiempos. Claro, claro. O sea, todavía incluso se tienen dudas, ¿no?, de realmente qué es lo que sucedió allí. Si fue pronto o no, yo entiendo que también toda la comunicación que se está circunscribiendo al entorno de la Dana es muy complicada de gestionar. Sí, desde luego. Y desde luego, pues si fue pronto o no, pues probablemente quizás, si a mí me hubieran pedido opinión, yo hubiera dicho moderemos los tiempos, esperemos a ver, y sí se podría haber comunicado, claro, diciendo hay una investigación abierta para determinar qué sucedió. Claro, no, desde luego sí que había identificado, eso se había trascendido, que habían identificado la presencia, además es que era evidente porque lo habían anunciado en sus redes sociales. Me refiero, por ejemplo, a Revuelta, que es una organización que, digamos, ellos mismos se asimilan, digamos, a postulados ultras, evidentemente. Había, evidentemente, personas ultras. Lo que no estaba claro en ese momento es quién le había tirado el palo, quién le había roto las lunas, por ejemplo, al coche de la comitiva de donde iba el presidente del gobierno. O sea, no estaba claro quién había perpetrado esos actos, pese a que estaban identificados miembros pertenecientes a organizaciones ultras. Sí que estaban identificados también por la policía, pero claro, no se sabía. Yo creo que fue una comunicación desde un punto de vista comunicativo apresurada, quizás también para generar un relato, ¿no? Probablemente, pero insisto, se han cometido muchos fallos desde el punto de vista del relato de la comunicación, de la gestión de esta crisis. ¿Este quizás pueda ser uno más? Pues probablemente. El tiempo lo dirá también cuando se terminen de llevar a cabo todas esas investigaciones en torno a... ¿Había una trama organizada detrás como claro, se cree? En algún momento se ha llegado a creer que había una trama organizativa que había convocado para que fuera la gente. Bueno, veremos a ver qué pasa en los próximos días. Desde luego, el relato quizás tendría que haber ido por... Se está analizando, se está estudiando, se está investigando, ¿no? Bueno, Cassandra López, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Es Diario para analizar algo también, yo creo, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, porque al final la comunicación lo es todo a día de hoy, ¿no? Es decir, impacta desde luego en nuestros dirigentes, pero también estamos en la sociedad de la imagen, que le llaman, ¿no? La sociedad en donde la comunicación cada vez es más importante, saber comunicar y transmitir es cada vez más importante, y desde luego es una tarea, yo creo que fundamental también de nuestros dirigentes, y vemos muchas deficiencias en términos genéricos de nuestros dirigentes en términos de comunicación, no una valoración final, como lo ves. Indudablemente, una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces tendemos a comunicar por comunicar sin ni siquiera tener información, sin ni siquiera manejar datos, y eso es muy, muy peligroso. Es muy peligroso. O sea, si no se maneja la información, si no se tiene claro qué decir, es mejor simplemente salir a atender a los compañeros de los medios de comunicación e indicarles que en las próximas horas, en los próximos minutos, cuando se disponga de información, se ofrecerá. Porque luego al final acabamos pidiendo disculpas por unas declaraciones que no debimos haber dado y el daño ya está hecho. O si no saben decir esa Dana de la que usted me habla, y con eso ya solventamos muchas respuestas. Cassandra López, ha sido ironía, una broma. Cassandra López, muchas gracias, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, profesora en la Facultad de Periodismo, con lo cual ya saben que si van a la facultad, nuestros jóvenes nos estén viendo, a la Facultad de Periodismo, la asignatura de Opinión Pública, ¿no? Pues ahí te encontrarán entonces. Cassandra López, un placer, y también un placer teneros a ustedes de audiencia, como cada fin de semana, aquí en Es Diario
Diario Televisión. También recuerden seguirnos en nuestra página web en esdiario.com, página del periódico, para que ustedes se informen diariamente de toda la actualidad, de toda la información. También aquí desde Es Diario Televisión y desde este programa Es Política. Nos vemos el próximo fin de semana. Un placer, buen fin de semana. Chao.